Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con Venezuela. Vamos a seguir hablando de Venezuela en este video y vamos a hablar puntualmente del análisis económico de la crisis. En el video anterior de este canal se abordó el tema político, el tema político de la crisis, toda la situación y el panorama de la filosofía política y las estructuras políticas de la crisis, que justifican la crisis y que explican la crisis, porque sinceramente ese tipo de actos, ese tipo de acciones en Venezuela no tienen una justificación y deben parar. Vamos a hablar del análisis económico de la crisis en Venezuela. Lo que se conoce a través de los medios de comunicación internacional de varios países del mundo es que Venezuela tiene uno de las inflaciones más fuertes, es decir, los precios de los productos de la canasta familiar es uno de los más caros del planeta. El precio de los productos de la canasta familiar es uno de los precios más caros del planeta. Eso como primer problema. Otro elemento importante es la escasez de productos que hay en Venezuela. La escasez de productos que hay en Venezuela es lo que hace que pues, muchos productos no se consigan. Otros se consiguen, tampoco es que se diga que no se consiguen, pero el problema es que están muy costosos. Para todo hay que hacer una fila, para todo hay que hacer un protocolo. Digamos, las personas en Venezuela compran es por terminal de la cédula. Si su cédula termina en 3, digámoslo así, usted puede comprar, digámoslo así, el martes, por ejemplo, los martes o los miércoles, pero usted el resto de días no puede comprar. No puede comprar y compra determinadas cosas. El día que tengan que comprar, compra determinadas cosas. Ese es un punto importante. Otro punto importante, bueno, el salario mínimo, obviamente el salario mínimo en Venezuela es muy costoso, es alto, mejor dicho, pero en comparación con los gastos o con el costo de vida, pues no alcanza en realidad. ¿Por qué? Porque es que la vida en Venezuela está muy cara, es muy costosa. Aparte de todo, pues está la escasez porque el aparato productivo venezolano no se mueve. ¿Por qué? Porque las empresas privadas no producen los alimentos, no los industrializan, no los... ¿Sí me va a entender? Primero, hay un problema en la agricultura. Está como medio caída esa parte de cultivo y sin la materia prima para elaborar los alimentos y sin las empresas privadas y públicas que realicen la manufactura de esos alimentos para que se vuelvan bienes y servicios y las personas los puedan comprar en los supermercados, pues no se puede hacer nada. Es decir, el aparato productivo, el aparato económico venezolano está detenido prácticamente a causa de esta estructura del socialismo del siglo XXI. ¿Sí? En esa estructura conceptual está también la devaluación del bolívar. La devaluación del bolívar frente al peso colombiano y frente a otras monedas internacionales. Y pues obviamente eso genera muchas pérdidas para ellos. Muchas pérdidas para ellos. ¿Qué es lo que voy a destacar aquí? El socialismo del siglo XXI tiene como base el comunismo. ¿Sí? Económicamente, el comunismo, el socialismo, tiene como base filosófica al marxismo. Marx dice que, o Marx como filósofo plantea que la lucha entre la burguesía, digámoslo así, los ricos, y el proletariado, los pobres, esa lucha, una lucha entre tesis y antítesis, va a generar como síntesis la sociedad sin clases. ¿Sí? La sociedad sin clases. Una sociedad donde no exista, o donde no exista, digámoslo así, o no exista alguien que tenga mayor dinero que otro, sino que todo se reparta por igual. A ese tipo de sociedad Marx le va a dar el nombre de comunismo o de socialismo. El país que más ha logrado este tipo de economía es China. China ha logrado eso, de la sociedad sin clases, en la que la lucha entre la burguesía y el proletariado generó este elemento de la sociedad sin clases. En China es un sistema económico impuesto prácticamente, y también en Rusia. En Rusia también lo intentó, falló, pero fue el que más o menos lo logró. En Venezuela no se ha logrado, no se ha logrado económicamente hablando, y esto genera problemas, problemas graves y enormes en la economía, porque es que resulta que el comunismo o esta sociedad sin clases lo que hace es que, o sea, la plusvalía, es decir, el excedente que usted tenga de su trabajo, por ejemplo,
Usted gana tanto dinero y gasta tanto dinero y le queda un excedente para usted. Ese excedente no es para usted. En el comunismo ese excedente usted lo comparte con los demás. Lo comparte con los demás por obligación del Estado. Es decir, las personas no tienen excedentes y es decir, últimamente las personas no pueden ahorrar o se les dificulta mucho ahorrar. En esta opción económica lo que pasa es eso. Todos deben tener lo mismo, todo debe ser repartido de la misma manera y obviamente eso daña la economía. Uno de los principios también de esta sociedad sin clases es que todas las empresas son del Estado. Las maneja el Estado. Y ese es un problema también grave que se refleja ahora en Venezuela. Cuando lo que se hace es que todas las empresas sean de control estatal y no haya empresas privadas que realicen la manufactura de la materia prima para, para, para sacar alimentos y productos al mercado, es donde se para toda la economía de un país, se detiene. En ese contexto, vamos a hacer un paralelo entre lo que era la Cuarta República, que fue el sistema que Chávez desmontó cuando llegó al poder en 1999, 1998-99, y este señor, lo que hace Chávez es criticar este sistema de la Cuarta República, de corte capitalista, que obviamente también tiene sus puntos negativos el capitalismo, pero el capitalismo no suprime a la empresa privada. O sea, de verdad no suprime a la empresa privada porque necesita de la empresa privada. Porque todo no lo puede manejar el Estado. El capitalismo controla a través de superintendencias a la empresa privada, pero no puede acaparar todo. El Estado no puede acaparar todo y el capitalismo es consciente de eso. El capitalismo tiene cosas muy feas, muy malas, como la cosificación de la persona, porque el capitalismo nos vuelve cosas y mercancías. Aún nosotros somos mercancías en el capitalismo. No solamente es mercancía la leche que usted compra en el supermercado, o el arroz, o el producto que usted quiera, no. El capitalismo entiende todo como una estructura de oferta y demanda que llega a un punto en que el mismo ser humano se vuelve una cosa, una mercancía, ¿sí? Y estamos constantemente como publicitándonos y como a la venta y como, en fin, eso tiene unos elementos negativos también. Yo no voy a decir que el capitalismo es la panacea porque no. Pero en este momento, con la crisis económica, política y con estas protestas que se vienen en Venezuela, el socialismo y la idea de Marx que muchos pensadores venezolanos, rusos y chinos y de otros países han tomado y han querido tomar esas ideas de Marx para lograr, a través de esa lucha entre la burguesía, que son los ricos, y el proletariado, que son los pobres, a través de esa lucha, lograr una sociedad sin clases, eso no se ha logrado, no se ha conseguido, no se ha conseguido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a hacer un paralelo entre esa cultura capitalista de la Cuarta República, que fue lo que desmontó Chávez, y el socialismo del siglo XXI. En la época de la Cuarta República, que fue más que todo lo que fue la década de los 80, 90, en Venezuela, paradójicamente lo que pasaba era al revés. Es decir, ¿al revés en qué sentido? Que en el momento de la Cuarta República eran los colombianos los que emigraban para Venezuela porque aquí no había empleo. En la década de los 80 y 90 en Colombia vivimos una de las etapas históricas más fuertes y más complicadas de la historia de Colombia, con todo este cuento de Pablo Escobar, los carteles, cartel de Medellín, cartel de Cali, el paramilitarismo, las autodefensas, es decir, en fin, todo lo que es la historia de Colombia, todo lo que es la parte, sí, los movimientos paramilitares, en fin, toda esta estructura y lo más importante, los carteles de Medellín y el cartel de Cali. Entonces, esa parte y obviamente las crisis económicas terribles que tuvo Colombia en ese momento, que las sigue teniendo, pero en ese momento situándonos en la década de los 80 y 90 en Colombia había una crisis económica fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Pasa al revés. En tiempos de la Cuarta República, donde supuestamente ese sistema capitalista era tan criticado por Chávez, pues claro, porque ese sistema capitalista no pensaba en el pueblo, obviamente, o se pensaba en el pueblo, pero pensaba más en los que estaban en el poder. Así pensaba en el pueblo, pero lo que le interesaba más es que los ricos se volvieran más ricos. Ese fue el sistema que criticó Chávez. Pero por lo menos en esa época,
de la Cuarta República, el aparato productivo venezolano estaba moviéndose y eso llevó a que muchos colombianos en esas décadas de los 80 y 90 emigraran a Venezuela porque en Venezuela encontraron el trabajo, el empleo, la ocupación que no encontraron en Colombia, en su país. ¿Sí? Ahora, el paralelo interesante aquí es que cuando se desmonta la Cuarta República, se cae Carlos Andrés Pérez y Chávez asciende al poder e implanta este modelo del socialismo del siglo XXI como una versión marxista, como una nueva versión venezolana marxista de ese objetivo final que es la sociedad sin clases, donde todos comparten todo y donde no hay propiedad privada y todo el aparato empresarial, todas las industrias las maneja, es el Estado, porque es una lectura mala que hacen de Marx, en realidad, una lectura mala que hacen de Marx que los lleva a esas ideas que perjudican la economía. En ese momento, cuando acaparan toda la industria y cuando paran y detienen el aparato productivo venezolano, repito, leyendo de manera incorrecta a Marx y a sus ideas sobre burguesía, proletariado y la lucha y de esa lucha lograr la sociedad sin clases, de esa mala lectura que hacen de Marx, se implantan esas versiones tanto en Rusia como en China como en Venezuela y lo que hace es entonces, bueno, en China no, porque en China teníamos el marxismo del Tao, del taoísmo y toda esta parte, pero bueno, esa mala lectura que se hace de Marx, tanto en Rusia como en Venezuela, hace que se pare la economía y lo que pasa ahora es lo contrario. Es decir, si el sistema del socialismo del siglo XXI fuera tan bueno como dicen que es, política y económicamente hablando, lo que debería estar pasando es que actualmente los venezolanos y otras personas de Sudamérica, por ejemplo, ecuatorianos o bolivianos, o en fin, eh, tendrían que estar yéndose para Venezuela porque supuestamente si el modelo es tan bueno, si el socialismo es tan bueno, así como pasó en la Cuarta República, que los colombianos se iban para allá porque allá estaba el empleo que no encontraban aquí en Colombia en la década de los 80 y 90, pues si el método es tan bueno, la migración de colombianos debería ser igual o mayor a la migración que existía en la década de los 80 y en la década de los sí, 70, 80 y 70, 80 y 70 y 80. Más que todo que es la migración de colombianos a Venezuela. O sea, el punto aquí es que, o sea, haciendo un análisis económico de la situación actual en Venezuela y un paralelo con lo que pasaba en la Cuarta República, que es un sistema tan criticado por Chávez porque pues no piensa tanto en el pueblo y lo que busca es que los ricos sean más ricos, si ese sistema es tan malo y el socialismo es tan bueno, lo que debería estar pasando es que la migración de colombianos a Venezuela debería ser igual o mayor a la migración que hubo en su momento en la Cuarta República, cuando Venezuela era un país de corte capitalista, manejado en ese momento por Carlos Andrés Pérez. Este es un momento de análisis, este es un punto de análisis importante y fundacional en el que yo quiero dejar claro eso. ¿Sí? Yo quiero dejar claro esto porque es que es importante destacarlo. Entonces, yo quiero dejar esto de verdad muy claro y que sea muy evidente. La situación en Venezuela está mal, la inflación está mal, hay escasez, hay devaluación de la moneda, del bolívar, entonces la economía que maneja el socialismo del siglo XXI es mala. ¿Por qué? Porque paró el aparato productivo venezolano y acaparó toda la industria y acaparó todos los sectores económicos en nombre del Estado y no dejó lugar a la empresa privada. Y eso detuvo el aparato económico del país y eso es lo que hace que muchos de los productos no se consigan. Y los que se consigan sean muy costosos porque hay inflación y también haya que hacer filas constantemente para obtener esos productos y se tenga que comprar es en determinados días. Todo eso viene fundamentado en el hecho de que se acapare todo el elemento, todo el Estado acapare todas las industrias y las vuelva estatales, no dé lugar a la empresa privada y pues eso lleve en última medida a todos estos efectos terribles para la economía y terribles para la gente. Entonces es importante destacar eso.
destacar eso. Entonces, desde los espacios, yo espero que les haya gustado mucho este video. Se suscriban, lo añadan a sus favoritos y lo compartan en sus redes sociales. Desde los espacios de la actual crisis en Venezuela, desde los contextos económicos, desde el paralelo existente entre el sistema capitalista de la Cuarta República y el socialismo del siglo XXI, que implantó Chávez y formuló Chávez y continúa hoy Maduro, desde este paralelo fundamental, fundacional, para entender la actual crisis en Venezuela, en la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz semana.